noche pido, mientras yo te cuido. Os juro que mi venganza será más cruel que vuestra traición y se prolongará hasta más allá de vuestros hijos y de los hijos de vuestros hijos. Hubo una época dorada en México donde el terror también llegó a la pantalla grande, dejándonos clásicos, historias antiguas que incluso en nuestros días provocan escalofríos, porque todos sabemos que hay noches donde hasta el viento tiene miedo. ¿Ve usted? Es ella. Esto es Proyecto Insomnio. La presencia de su tía está en todos los rincones de esta casa. La he oído gemir por las noches, llorar por la muerte de Becker. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a Proyecto Insomnio. El día de hoy es un capítulo especial. Sí, muy distinto. Muy distinto. Vamos a estar... que sirva este capítulo como una amplia recomendación de las películas que vamos a mencionar. Somos bastante fan de este tipo de películas mexicanas. Desde niños nos educaron con estas películas. Y bueno, ya nos conocen, nosotros somos Proyecto Insomnio. Nos encontramos el día de hoy. Rafa, ¿cómo estás, Rafa? Gran tema. Gran tema. Y como dice Carlos, en nuestra familia siempre fuimos como... O sea, nuestros tíos y nuestras mamás decían, vamos a ver esta película. Y aunque nos daba miedo cuando éramos chicos, la veíamos, ahí estábamos, ¿no? Y no había censura por la edad, güey, ni clasificaciones. O sea, les creaba como de, no mames, o sea, mi sobrino está viendo esta película, igual y ni le entiende, pero sé que le va a dar miedo, sí. Pero ahí, güey, la está viendo, ¿no? Y ahí estábamos. Entonces, todos viéndolas. Y era un tema que teníamos desde, creo que la primera temporada. Desde la primera. Sí, que no se dio, pero pues ya, listos Por fin llegó para hablar de... Sí, es como el cine de oro de terror mexicano, ¿no? Como saben bien, Proyecto Insomnio es mexicano y creemos que sería una buena aportación hacer una recomendación de esa época en la que creemos que el cine era de una calidad muy buena. Sí. Y que son películas que si las sigues viendo al día de hoy te siguen transmitiendo ese miedo que quería el director o el Totalmente. creador, ¿no? Julio, ¿cómo estás? Muy bien, sí, ¿verdad? ¿Todo bien? Todo en sí, X3, pero diría. la verdad es que sí, es un gran tema. Damián, ¿cómo estás tú? Bien, güey, contento de un nuevo capítulo, otra semanita más. Tercer capítulo de la cuarta temporada. Tercero, güey, se va bien rápido el tiempo. Y volvemos a contar con mixólogo en la grabación. Uy, Dios. Como cada fin de semana. Esa es la mejor como contratación, güey, que hay. Nuevo fichaje en el equipo. Sí, güey, el mixólogo, que por cierto, aprovechando mixólogo. Claro que sí. Vicky o Corona. Corona, por favor. Como Toretto. Y bueno, vamos a empezar el capítulo de hoy. Como les decíamos, obviamente va a haber un montón de spoilers. Si no las han visto, o sea, pues realmente para que se atrapen, para que las vean. No sería spoiler porque tienen 50 años de que salieron. Sí, no. Si no la han visto, o sea, realmente, o sea, échense un clavado a ver. Y la sugerencia sería como que no trataran de esperar pues los grandes efectos especiales ni nada de ese tema, güey. No es Marvel, a final de cuentas es la época dorada del cine mexicano, güey. Y en o sea, la verdad es que cuando las ves, güey, sí te saca de onda como entender lo que los creadores, güey, querían dar a entender, ¿no? Con la limitación del contexto porque temporal. Una del contexto y otra también del presupuesto, porque no son producciones multimillonarias. Ajá, güey. Que al final te transmiten un mensaje, un miedo, un sentimiento, güey, bastante fuerte. Que pues ahorita las vamos a platicar. El efecto no es en pantalla verde ni en pantalla azul, güey, no, o sea, literal es... Corte. Sí, o sea, el corte de la escena. Sí. No, y también lo que está así súper padre es que no tienen que ser, como dices tú, Carlos, grandes efectos, pero sí grandes historias, güey. Que si realmente alguien se da la tarea de hacer un remake sin cambiar absolutamente nada, güey, pero con los efectos que tenemos ahora, podrán hacer grandes películas. Sí, joya. Porque han hecho algún par de remakes, pero malos. Cambiándoles algún poquito de cosas, digamos que trasladándola a la época actual con todo el tema socioeconómico y sociopolítico que puede haber y que han fallado, güey. Sí. ¿Sabes? Entonces no han sido grandes remakes. ¿Y por qué no empezamos con una película que al final no trata, digamos, como tal el género del terror, pero sí suspenso, giros de tuerca que ya en esa época había?
y alguno que otro tema de fantasmas y cosas de espíritus. Y me quiero referir a El Escapulario, güey. Es una gran joya del cine mexicano. Se estrenó en 1968. ¿Y de qué va la película? La peli va de una señora que se llama María, que está en su lecho de muerte. Ella llama a un cura, digamos que para expiar sus culpas y para confesarse, porque sabe que va a morir. Cuando llega el cura a su casa, ella le empieza a contar sobre la historia de un escapulario, que quien tiene el escapulario en su vida, la función o el poder que tiene el escapulario es salvarle la vida, proteger al dueño. Le dice que tiene 4 hijos, güey, pero que le quiere contar exclusivamente la historia de 2. El contexto empieza en la Revolución Mexicana, en 1910, más o menos por esas fechas. Y el primero de sus hijos es un comandante o un militar que está en contra de todo el movimiento armado para que va a acontecer de todos los como caudillos. Entonces lo que él hace es ayudar al pueblo que quiere derrocar o que está en contra de la dictadura, ¿sabes? Lo agarran, pero él no era muy creyente del escapulario que le había dado su mamá. Lo van a fusilar, y en el momento en que lo van a fusilar, están ya encañonándolo. Llega otro militar y le dice al general, ¿sabes qué? Espérate, no dispares todavía, porque el jefe lo quiere interrogar para ver cuál era su plan. Total que le perdonan la vida. Pasan unos días, lo tienen en su cuartel como viendo qué onda, y llega una noticia que le van a dar ley fuga. En ese momento la ley fuga era que te podías escapar y te iban a disparar. Si no te disparaban, güey, si no te mataban en ese disparo, mientras en lo que no te podías jugar, eras libre, güey. La ley fuga se llama algo. Sí, ley fuga, güey. Como veas 3, güey. Si es algo así. Ejemplo de la escena como la de 10.000 antes de Cristo, que van corriendo, güey, y te tienen que disparar. Sí. Así vas a la Si te libras, güey, ya. O sea, si puedes, digamos que no te disparan, Igual güey. en Game of Thrones sacan una escena como muy similar en la Guerra de los Bastardos. Okay. Al hermano lo suelta y le empieza a disparar flechas. Le dice, pues si tu hermano está libre, güey, solo que justo. aquí lo matan. Sí, latina, güey. Entonces llega un militar que estaba en el paredón, que era uno de los que lo iba a matar, güey. ¿Y sabes qué? A mí me dijeron que te cuidara, pero la neta es que te están poniendo un 4, güey. Te van a decir ley fuga, y cuando tú te echas a correr a este lado, ahí están todos los militares y te van a matar, güey. La neta es que yo estoy muy orgulloso de ser militar y yo no te quiero matar así. Así que la neta, vete por este lado. Si brincas esa barda, te la vas a librar, güey. Y total, güey, le dice, es que ¿por qué me quieres ayudar? Le dice, pues ya te dije yo, la neta, si tú quieres salvarte, hazme caso. Pues lo hacen, güey. Él se echa a correr y cuando justo brinca la barda, sí lo hieren. Cae como malherido. Llegan todos los militares y ve que tiene como varios balazos, pero gracias al escapulario no muere, güey. No. Pero hay un militar que siempre quiso robar el escapulario. Entonces, cuando él queda malherido, el militar güey, se roba el escapulario. Sí se lo logra quitar, güey. Y ahí termina la primera historia. Y la moraleja aquí es que la mamá dice, si tú no crees en el amuleto que yo te doy, no tiene poder y no te va a poder salvar. La segunda historia, que es donde empieza todo lo tétrico y todo lo más fuerte, más fuerte, güey, es su segundo hijo, que él era una persona, digamos que honesta. Él era talabartero. Y él, un día, ve a un ahora caudillo con el escapulario. Entonces lo quiere vender a una señora. Él lo ve y se queda así como pensando, ese escapulario yo alguna vez lo he visto. Lo alcanza y le dice, ¿sabes qué? Quiero el escapulario. Él se lo vende. Julián es el segundo hijo de la señora María. Se queda con el escapulario. Y uno de los días, la chica del cual está enamorado le manda una carta donde le dice que lo quiere ver en una de sus fincas. En ese momento atrapan al señor o a la persona que le vende el escapulario. Este señor era el mismo señor que le había robado el escapulario a su hermano, güey. Pero ahora dejó el ejército y se vuelve caudillo, güey. Hijo de Dios. En ese momento el ejército se da cuenta y lo quieren ejecutar, y en el bosque lo ahorcan. Entonces aquí viene la parte interesante, güey, porque él, cuando recibe la carta de su enamorada, va a la hacienda y ve a los tres colgados, ve a la gente colgada, ¿no? Por traición. Los ve y dice, bueno, pues esto es el pan de todos los días. Pasa, güey, y escucha una voz que le dice, ayúdame,
ayúdame, bájame, no estoy muerto, güey. No, güey. Entonces él voltea y ve que es la persona que le vendió el escapulario, güey. No, man. Pero es el que le está hablando. Pero hasta sentir. Entonces él lo ayuda, corta la soga que lo estaba ahorcando y le dice, llévame a donde tú vas. Dice, no, es que no te puedo llevar, o sea, tengo asuntos pendientes y no te puedo llevar, güey. Dice, no, llévame, por favor, llévame. Pues él, como es muy noble, lo lleva. Y ya cuando van a llegar a la casa de esta chava, le dice, por favor, tengo mucho frío, pásame tu jorongo y tu sombrero. Entonces le dice, no, o sea, güey, ¿cómo te voy a dar mis cosas, no? Total que lo convence. Y antes de que Julián llegue a la casa, llega este señor, güey. Porque ahí se separan, llega este señor. Y justo cuando Julián va llegando a la casa, matan al señor, güey. Porque lo confunden con Julián. Porque él traía su jorongo y su sombrero, güey. O sea, le ayuda el escapulario, güey. güey. Entonces él dice, güey, me querían matar, ¿no? Regresa, o sea, así con su caballo, regresa en joda al pueblo, pasa por el mismo lugar donde estaban los 3 ahorcados y ve que el muerto, güey, está ahorcado junto con el jorongo y su sombrero, güey. Entonces él, del shock, hace su caballo para atrás y se queda el caballo y queda inconsciente, güey. Entonces, pasan los días y quien lo rescata es la chica del cual estaba enamorado, güey. Y él le dice, pues gracias por rescatarme. Le dice, ¿a qué fuiste? Y él le contesta, es que tú me mandaste una carta donde decía que querías estar conmigo, que estabas enamorado. Y me dice, no, es que yo no te lo mandé, fue mi tío. No, man. Para no hacerse el cuento más largo, termina esta historia y nos centramos de nuevo al principio, en la mamá y en el sacerdote. El sacerdote termina, digamos que la confesión de la mamá, que se llama María, sale de la casa y se encuentra a unos asaltantes que están disfrazados como de campesinos y le dice, ¿me puedes ayudar? Porque mi hermano está muriéndose y necesita, digamos, que tú le ayudes con sus últimas... O sea, que quiere confesarse. Sí, sí. Entonces van. El hermano estaba perfectamente, pero estaba como en la hierba. En ese momento el sacerdote quiere buscar como su libro para poderle decir una oración y no lo encuentra. Y se da cuenta que el hermano de los 2 asaltantes estaba muerto, güey. Entonces le dice, gira para voltear a ver al que lo llevó y le dice, tu hermano está muerto, ya no hay nada que yo pueda hacer. Y el tipo tenía un cuchillo para matarlo, güey, al padre. Entonces le dice, ¿qué quieres hacer, no, hijo? ¿Por qué me quieres matar? Le dice, ¿cómo es que mi hermano está muerto? Y en ese momento, güey, abren la toma y un alacrán mató Picó al hermano, güey. No, man. Y O sea, justo era un 4, güey. Y justo le dice, es que yo te quería matar, padre, porque vimos que tenías un reloj y queríamos, digamos, que robarte. No. Lo que no saben es que cuando el padre termina la confesión con la señora María, esta le regala el escapulario, güey. Y es por eso que se salva. Entonces él regresa, porque no lleva su libro, regresa a la casa de la señora María. ¿Y qué creen que pasa, güey? Nadie le abre. Entonces el velador le dice, padre, ¿por qué está tocando la puerta? Y este le dice, güey, porque acabo de olvidar aquí mi libro de lectura. Pues al final le dice, pues sí, por él. Dice, es que me está tocando. En esa puerta tiene más de 7 años donde no vive nadie. La señora murió hace 7 años. Y de hecho yo soy el que pidió la casa y nadie la quiere comprar ni la quiere regalada. Y él se queda así, güey, y le dice, no puede ser si yo acabo de confesar a una señora aquí, ¿sabes? Y ya, total, que entran a la casa y se dan cuenta, güey, que el libro del padre está ahí lleno de telarañas. Y lo más padre de todo esto es que hay una foto, güey, donde está la señora con 4 hijos. El primero, que es el que murió balaceado por el ejército, güey, que no creía en el escapulario. El segundo, Julián, que se salvó y que pudo tener una vida con su mujer. El tercero es el que le robó el escapulario al hermano que balacearon y que se lo vende a Julián, güey. No, man. El cuarto El hijo... militar era uno de los hermanos. Y el cuarto hijo Es el padre. es el padre, güey. No, Güey. Y él, como sí cree, güey, en el escapulario, se salva, güey. qué chido, güey. Hay que buscar ese escapulario, güey. Les voy a pasar el link de la película porque es una joya, güey. Sí, está muy buena, la verdad es que sí dan ganas. Y no de es muy verla, conocida, güey. O sea, esa película no es muy conocida. Pero tiene una gran historia. Sí, hay que dejar los links
en las páginas de las redes sociales, porque sí, la verdad, yo creo que en YouTube las pueden conseguir fácilmente. Y valdría la pena que hicieran como, o sea, las pusieran en las plataformas de streaming, güey, o sea, de buena calidad, o sea, no, o sea, con Porque está difícil verlas. Que no fuera en el canal de película. que no fuera en YouTube, ¿no? Así que en YouTube ya las suben todas, güey, o Sí, sea, claro. ahí vean las... Les pasamos el link de esa película porque creo que sí está en YouTube. Y al final, güey, o sea, lo que yo creo es que, o sea, sí la época dorada del cine mexicano es una joya, güey, o sea, sí hay producciones Por donde le veas. Güey, esta es una joya, neta. increíbles, güey. Me faltó decir que ya hemos hablado anteriormente de una página que seguimos nosotros, donde podemos comparar y así vemos qué tan buena o no puede estar una película que se llama Film Affinity. Y esta película tiene 6.9, güey. Sí, Ya está rankeada alto. Continuando con una película que a mí me gusta mucho, yo la conocí por mi mamá, porque yo la vi y era una de sus favoritas. Es una película que se llama Macario. Está situada, güey, en el año 1960. Está producida por Roberto Gabaldón. Participó en festivales bien importantes del cine como Cannes, Venecia, Berlín, San Sebastián. Y gana 4 premios Ariel. En los chidos. Exacto. Y pues llega a su obra máxima, con la cual llega a participar como primer película mexicana de lengua extranjera en los premios Oscar de la Academia. Esta película es del género fantástico, de thriller, Sí, porque no es terror, ¿no? porque no es terror 100%, pero forma parte como del grupo de estas películas que pues bueno, fueron una joya. Cine de oro. Y para sus tiempos se consideraba terror por tocar temas sensibles como lo es Dios, el diablo, la muerte, que al final si nos situamos en ese contexto histórico, pues son temas un tanto tabús incluso Sí. por el tema de la religión, etcétera, ¿no? Sí, para esos tiempos era un... ¿Cómo vas a hablar de Exacto. eso? Bueno, la historia va de un personaje en una aldea o un pueblito que es muy muy pobre, interpretado por Ignacio López Tarso. Güey, Macario, actorazo. Bueno, pero en Sí. esa época era un chavito. Espera, güey, ¿no? justo. En ese momento el papel estaba pensado para Pedro Armendáriz, que ya estaba consolidadísimo en el cine. Sí, pues era. Y cuando llegan con él rechaza el papel. Le dan el chance a Ignacio López Tarso. Y este actor tiene la habilidad de hacerte sentir que realmente es muy pobre. O sea, la miseria que él te transmite con su personaje es tal que te... O sea, la película, yo creo que los primeros 5 minutos te atrapa. Porque empiezas a seguir, te digo, la historia de este hombre que es muy pobre. Su único deseo es comerse un pavo completo. O sea, porque él de tan pobre que era, tiene a su esposa, tiene 5 hijos y al final, pues en ese contexto, pues no alcanza la comida siempre para alimentarlos a todos, o la tienen que racionar de una manera en donde nunca quedan satisfechos. Su único deseo es comerse un pavo porque él es talador, va a un bosque, literal trae la madera y la reparte en el pueblo. Va a repartir su madera a una panadería y en esa panadería hay un horno en donde ve a un pavo así rostizándose y se le antoja tanto que dice, ¿sabes qué? Yo ya me harté de no poder comer hasta satisfacerme y no voy a volver a comer hasta que no me pueda comer un pavo entero yo completo. Eso le dice a su esposa. Su esposa se dedica a hacer como limpieza ajena, lavar ropa ajena y demás, y en eso pues va a una casa donde de ricos le dicen, ¿sabes qué? Pues no me gustó cómo me dejaste la ropa ahora, me la vuelves a hacer y ya no te voy a pagar. Y pues en su enojo ve a los pavos que tienen ahí y se roba a uno, se lo roba, ya se lo lleva a su casa, lo mata y lo esconde, porque como ella quería satisfacer el deseo de Macario y ayudarlo a cumplir como su sueño, pues lo esconde de sus hijos. Y cuando Macario se va de nuevo al otro día a trabajar al bosque para talar árboles, le da su comida y le dice, no, yo no quiero esa comida que tú me pones, yo te dije que si no era un pavo no iba a volver a comer. Y entonces le abre el morralito que le da y está el pavo completo cocinado, güey. No, güey, es una joya. De repente se va al bosque y ya cuando está a punto de comerse su pavo, se le aparece el primer personaje que entra ya en la trama histórica, que es el diablo.
en México, en los años 60, era muy fácil identificar o relacionar al diablo con el charro negro, con espuelas de oro o plata Sí, güey. y una capa en negra o con olor a azufre. Bueno, llega el diablo y le dice, oye, dame la mitad de tu pavo y te voy a dar todo este mundo. Todo este bosque que ves va a ser tuyo, no te va a hacer falta nunca nada. Le dice, bueno, también te voy a dar mis espuelas y mis botones de oro del traje. Le dice, oye, pero si yo llego con ese oro, me van a decir que me lo robé y me van a cortar la mano. En el camino, bueno, se va del lugar, se encuentra a Dios y le dice, oye, dame de tu pavo. Y al final, como él es creyente, le dice, oye, pero yo solo veo que tú quieres que yo haga un acto de voluntad. Entonces no te voy a convidar de mi pavo. Y tampoco le da a Dios, güey. Entonces ya al final se encuentra en una cueva. Loco. Y llega este personaje que es la muerte. Le dice, oye, Macario, pues si me compartes de tu pavo, porque pues yo tengo 1000 años sin comer. Macario dice, pues ya que, ¿no? Pero ya de plano él sabía que ese sueño era demasiado perfecto para ser verdad. Parte su pavo por la mitad con un machete ahí. Empiezan a comer los dos. Entonces, al final de que acaban de comer, le pregunta la muerte a Macario, oye, ¿por qué me diste de tu pavo? Dice, bueno, pues porque sé quién eres y sé que si tú tenías la mitad y yo la mitad, me iba a dar tiempo de comerme mi mitad en lo que tú te acababas la tuya antes de que me llevaras. Entonces la muerte, sorprendido, se empieza a reír y le dice, ¿sabes qué? Has hecho 3 grandes actos hoy, que son una buena plática conmigo, me convidaste de tu comida e incluso me hiciste reír. Considérate un gran amigo. El poder que te voy a dar ahora, quiero que lo aproveches. Ya, total, la escena cambia. Barre en la tierra con el pie de la muerte y le dice, pásame tu guaje, que en este caso es como una botellita hecha de un material natural. La llena con agua y se supone que es un agua milagrosa. Igual, para no extenderme tanto en la trama, Macario le dice, oye, ¿yo cómo sé que va a ser mi primer, que voy a poder curar con esto? Dice, llegando a tu casa vas a tener la primer prueba. Llega y uno de sus hijos está muerto. No, man. Entonces, ¿para qué? Le pone así como ¿Cómo lo que la suelta, prueba. güey? Sí, le pone, Pensé que iba a estar empachado, güey. De tanto pavo, güey. de tanto pavo que se comió. Entonces, era el padre. en realidad, Trae el escapulario, güey. puede ser que justo le pone esa prueba para hacerlo creer, porque pues imagínate, ¿quién no daría la vida por sus hijos? Entonces le dice, cada que haya un enfermo, yo me voy a poner o en los pies o en la cabecera de la cama. Si me aparezco en los pies, le vas a dar una gota de esta agua que te estoy dando y se va a curar. Y si no, me voy a aparecer en la cabecera y es tiempo de llevármelo. Total, se aparece a los pies de su hijo, le da una gota del agua que tiene y su hijo sale vivo como si nada. A partir de ahí se vuelve como el curandero más famoso del pueblo, tanto así que empieza a generar una riqueza muy grande, porque empieza a atender así de que al primo del virrey, al gobernante del pueblo, ¿sabes? Y Macario empieza a cobrar por esos favores. Pero como todo milagro, por así decirlo, pues tiene como una limitante, que al final el agua que le dio no era infinita y no iba a poder curar a todo el mundo. Para esto, la iglesia en ese momento, que era como el contexto también de la Santa Inquisición, y le ponen una prueba en donde le dicen, ¿sabes qué? Estos cuates que tenemos en la cárcel, nos tienes que decir quién se va a salvar y quién no, para ver si eres un charlatán o realmente eres un brujo. O sea, no había cómo se salvara, ¿no? Sí, ya. Entonces, pues ya le dicen, ¿sabes qué? Pon al verdugo, le vamos a poner una trampa, él va a ser el más sano, y si nos dice que él es el que se va a morir, pues lo vamos a atrapar. Total, había un condenado a muerte, había 3 enfermos, estaba el verdugo, y pasa y le dice, pues todos ellos se van a salvar menos él. Y se empiezan a reír de Macario y dice, oye, pero pues como si él es el más sano, sabíamos que eras un charlatán. Y de repente el verdugo ya está muerto, así. O sea, si se murió Se murió porque la muerte se le apareció en la cabecera. Entonces
Ya total pasa de esta trama. La prueba final es curar al hijo del virrey. Pero como la Santa Inquisición pues los había dejado en ridículo, o a la iglesia por así llamarlo, van a su casa, le destruyen todas sus pertenencias. Y entre esas pertenencias él ya había separado el agua en unas botellitas. Se las destruyen todas excepto una que se había quedado su esposa. El virrey lo manda a llamar y le dice: quiero que cures a mi hijo. Total, va y la muerte decide aparecerse en la cabecera del hijo del virrey. O sea que se va a morir. Se va a morir. No lo puede salvar. Y la escena final es en una cueva enorme, que aquí en México es el Parque Nacional de las Grutas de Cacahuamilpa. Fue alumbrado con cientos de velas. Se supone que es como el lugar, el inframundo, la cueva de la muerte. Y le dice: yo te dije que usaras este poder de una manera sabia, pero empezaste a cobrar por esos favores, te empezaste a enriquecer con ellos, y pues honestamente eso no me gustó. Dice: es tiempo de llevarme al hijo del virrey. Apaga una vela y es la vida del hijo del virrey, ¿no? Entonces está cañón, porque la historia está desarrollada, te digo, o sea, ya para que la hayan nominado a mejor película extranjera. Sí, no, o sea, sí está chido, así me dan ganas de volver a ver esta película. Está buenísima. Me acabas de contar. Yo no la he visto, ¿No has visto Macario? Macario es buena. Sí, no manches. O sea, no es terror. Al final no te espanta, pero obviamente situado en ese momento se hablaban de temas que no se tocaban, güey. Y bueno, la película que de la que quiero yo recomendarles se llama El Vampiro, güey. Es una película de 1957, güey. Todas las películas de las que estamos hablando son viejísimas, güey. Carecen obviamente de medio siglo. Ya mínimo, llovió. güey. de tecnología y de efectos, pero esta película del vampiro resalta demasiado, güey, porque para empezar es considerado el proyecto más exitoso de la carrera de Ramón Obón Arellano, güey, que es el guionista de esta película, que la verdad hoy en día es considerada como de culto. Y tal fue el éxito de esta película, güey, que en 1958, un año después, sale se filma la secuela, güey, llamada El ataúd del vampiro. Esta película de lo que trata, güey, es de Marta, una joven que viaja a la hacienda de los Sicomoros, güey, en donde ella fue criada, para visitar a su tía que está enferma, güey. La hacienda está situada en la Sierra Negra Mexicana, güey. Y en el mismo tren en el que va ella, güey, va Enrique, que está interpretado por Abel Salazar, que es uno de los como actores de la época, así como más sobresalientes, güey. Que más adelante nos enteramos que él es el doctor que justamente iba a la hacienda a ver a la tía, güey, ¿no? Evidentemente llega tarde, porque cuando llegan se dan cuenta que la tía ya está muerta, güey. Y Negligencia. es donde empieza todo, güey. Exacto, güey, ahí ya empieza todo, güey. Entonces ella, Marta, güey, la sobrina de la tía que falleció, decide quedarse en la hacienda en compañía del resto de los familiares que habitaban allí y de los sirvientes, güey. Obviamente ella no sabía, güey, que se encontraba la zona acechada por un par de vampiros, güey. Y está bien chido esto, güey, porque de hecho Ramón Obón Arellano, güey, el creador, habla justamente de eso, güey. Dice: antes habíamos hecho en México este tipo de otros trabajos, güey, pero es la primera vez que el vampirismo ataca en México, güey. Y está bien chido porque realmente no conocemos historias de vampiros en México, por lo menos, o en Latinoamérica, güey. Digo, si tú eres un país de Latinoamérica y nos estás escuchando, güey, y tienes alguna anécdota, una historia, alguna leyenda, dinos, pues platíquenos. Sí, porque normalmente viene de esta cultura europea, ¿no? O sea, como pues más De Transilvania. Transilvania, y si viene aquí a América, pues está en Estados Unidos y ese rollo, güey. Pero Rumanía. o sea, estos son vampiros mexicanos, güey. Y está bien padre porque haz de cuenta que de lo que se trata la película es que ya que están instalados en la hacienda, porque obviamente el doctor también llega a la hacienda, llegan juntos, se quedan ahí en la hacienda, se dan cuenta, güey, de que la tía está fingiendo su muerte, güey, para atrapar a los vampiros, güey. Ella, como que habían unos túneles ahí en la hacienda, güey, y descubre a los vampiros, güey. Entonces, como la consideraban loca, güey, estos güeyes se dan cuenta que ya saben su secreto
pero le ponen unos polvos para causar la Alucinación. no, ¿Somnolencia? la muerte esta cuando ¿Catatónica? sí que es la catalepsia, güey. Catalepsia, ajá. Que en realidad no estás muerto, pero pareces muerto, o sea que tus signos vitales están como desaparecen. Luego revives como a los. Según tiempo. esto, dura 3 días la catalepsia, güey. Ok. Entonces la declaran muerta, pero justamente era para que se muriera en el ataúd, güey. O sea que cuando la enterraran y despertara, güey, pues se muriera, ya sabes, de que Qué trauma, güey. pinche muerte Sí, cacha, ay, güey. sí. ¿No? Que creo que hay un actor del cine mexicano, güey, que Joaquín Pardavé, güey. Por eso- que eso le pasó, güey. Por Sí, eso sí. pusieron en algún momento la moda en los panteones de poner una campanita que tenía un hilo hacia el ataúd por si estabas Salvado por la catatónico campana, güey. Buen- y buen literal tocabas punto, güey. esa campanita y sabían que estabas vivo. ¿Sí? Ah, es que no, imagínate, güey. Sí, imagínate. No, güey, está cabrón, güey. Eres el velador, güey. Y al final, güey, la Y todas las tía. Por aquí, por allá. Güey, al final la tía, pues obviamente revive, para atrapar a los vampiros. Y los vampiros, güey. se ¿Pero cómo ponen- sale del ataúd, güey? ¿Eh? ¿Cómo? Porque deja una nota, güey, que los sirvientes ven. Y ellos son los que la sacan, güey. O sea, ellos la sacan, los sirvientes saben, güey. La sacan del ataúd, la esconden y todo el tema. O sea, la leyenda dice, güey, que obviamente saben que hay varios casos como de muertos que aparecen con una herida en el cuello, güey, ya sabes, y una que no mordida. tienen ni una gota de sangre en su cuerpo. Entonces es bien sabido que hay vampiros en esa zona, güey. Le empiezan a contar las leyendas, esos güeyes como que pues tampoco creen, ¿no? O sea, si te cuentan una leyenda de que existe un vampiro, pues no de a la primera te lo crees, güey. Entonces, ya que se hace como que te sumerges en la historia, güey. Los vampiros pues se convierten en murciélagos con los efectos de esa época, obviamente. Y la tía se le aparece a Marta, güey, a la joven, güey. Entonces la joven dice, güey, se acaba de morir, güey. Entonces se espanta cabrón, güey. Dice, güey, es que yo la vi, que no sé qué, güey. Hay una canción, güey, que canta la tía, güey, que es una canción de cuna, güey, que es súper tétrica. Güey, así las de que- canciones de cuna son bien tétricas, güey. Ponla. Mientras, Ponla sí, de güey, la voy a fondo, poner de fondo de lo que estés escuchando, güey. Y esta canción, fun fact, güey, fun fact de esta canción, a mi mamá le daba mucho miedo, güey, y me la cantaba cuando era Oh, niño, qué güey. manchado, Ajá, o sea, para arrullarme, Me güey. daba miedo, pero se la voy a cantar, me dijo. Sí, güey, de hecho, o sea, estas cosas Satán, y güey, es una gran peli que al final, o sea, sí te habla como de que estos güeyes se rebelan, logran acabar obviamente con los vampiros, güey. En esta historia lo que te platican de los vampiros es que si ellos te quieren convertir en vampiro, te tienen que morir 2 veces, güey. Ok. ¿Vale? La O sea, primera te matan y la segunda te convierten. o sea, te muerden, Y te muerde. pero no te matan, te dejan vivo, güey. Ok. Y a la siguiente que te muerden, o sea, en la segunda ocasión ya te convierten en vampiro, güey. Y ya no envejeces, ya eres como... Como la vacuna, güey, el refuerzo. Exacto, la segunda dosis. Antes de la mutación, güey. Sí, güey. Y bueno, esta película ocupa el lugar 35, güey, dentro de la lista de las 100 mejores películas del cine mexicano, güey, según la opinión de 25 críticos especialistas de cine que pues no mames, o sea, estás hablando de que 35 no es un mal lugar, güey. ¿Estás de acuerdo? No, Oye, y aparte ya habíamos hablado de esa lista, güey, en nuestro episodio de trilogías igual, con Pepe el Toro, con toda esa Ah, claro, sí. güey, sí. que nosotros los pobres Nosotros estaban en el los ricos. 27, en el 28, güey, o sea, imagínate, en el 35, es que es una gran película, güey. Sí, güey, aparte, aquí vas a ver pasadizos secretos, güey, ya sabes, de que le mueven una cruz Ah. que giran y todo ese tema, o sea, como que las ideas eran brillantes, buena, güey, sí. pero obviamente estaban limitados a la tecnología y a la producción que había, güey, al presupuesto también, güey. Imagínate Sí. una peli así, con esa historia, güey. Presupuesto Ahorita, güey, millonario. con eso te damos $200 millones para hacer una película así. Sí, no. Claro. Nada más como para agregar a lo que acaba de decir Carlos. Hay películas ahora bien chidas de vampiros, güey, donde te dicen, un vampiro no puede entrar a tu casa, güey, si no es Si lo invitado. invitas. Duele claro, bien, güey, Esto la está- de sí, déjame sí, entrar, déjame güey. entrar, está bien chido. Y en esta güey. peli, güey, también ponen eso de que para matarlos necesitas clavarles una estaca estaca en en el el corazón. pecho, güey. Pero aquí es en el pecho, güey. Ajá. Ah, ok. No, pues hay que tener una estaca, güey, y unas balas de plata, güey.
Y fíjate que hacer como recomendaciones de películas es difícil porque sí hay como mucho material, ¿no? Si nos enfocamos como al terror en este capítulo, hay una película que se llama El libro de piedra. De piedra, de cerca. Es de 1969, ¿no? O sea, De igual. Hugo, ¿no? La de Hugo, exactamente. Pues mira, se las cuento para que les den ganas de ir a verla. Está en YouTube, también les dejaremos por ahí el link. Trata de una prestigiosa institutriz que llega a la casa de un millonario. El millonario se llama Eugenio Rubalcaba, donde acaba de comprar la propiedad. Es una como casa de campo y ahí vive con su nueva esposa y su hija Silvia y aparte sus sirvientes, Su ¿no? hija Silvia, güey. Sí, claro. ¿Sí te acuerdas? Eso. Pues Sí. esta institutriz o maestra, por ejemplo, la contratan para cuidar a Silvia porque empieza a tener como un comportamiento extraño, güey. Ellos creen que está relacionado con un trastorno mental o algo así, pero la contratan, le hacen como esa anticipación y ella dice, lo tomo perfectamente como un reto, vamos a ver qué tal. La niña cuenta que tiene un amigo y que se llama Hugo. Uy. Habla de él todo el tiempo. Claro, güey. Pero el padre le revela a la institutriz que ese amigo no es real, que solamente es la estatua de un niño que está sosteniendo un libro de piedra en el jardín. Oh, man, Claro, qué miedo. claro, sí. Estatua que fue traída desde Austria por el antiguo dueño de la casa. Y que generó un buen de traumas, al menos en mi generación, güey. No, güey, esa estatua era como un Sí. referente del terror, güey, claro. La estatua del niño con la piedra. Bueno, y luego, o sea, a mí también me tocó, güey, que luego ibas a los panteones y veías Y ahí así está, como... sí, güey, o sea, al no, Hugo. un niño, güey, pero sí un angelito así como Los con un... angelitos de piedra, claro, Sí, güey. qué duro, güey. Está aquí loco, güey. Fíjate que esta estatua estaba al lado del lago en la casa, porque aparte era una casota de rico, pues obviamente tienes un lago dentro de tu casa. Ya para que ya se una estatua de Austria, güey. Porque hay varo, Porque güey. tenían presupuesto. Es porque puedes darte el lujo. Es porque puedes darte el lujo de tener un mixólogo en tu podcast, güey. ¿Alguien quiere chela? Estoy bien, estoy bien. Pues en la casa empiezan a pasar cosas como muy extrañas. Ven de repente siluetas en las ventanas, objetos que desaparecen y vuelven a aparecer. Y Silvia empieza a predecir que van a pasar cosas. Un día Silvia le cuenta a la maestra que Hugo es el hijo de un poderoso mago, creador de un libro de magia negra capaz de resucitar a los muertos, y que le encargó al niño cuidar del libro hasta que él pudiera resucitar. La niña empieza también como a hacer, según jugando, como rituales de brujería con sal y así cosas como para hacer invocaciones. Y en una de esas, una de las sirvientas la descubre y acaba de revivir a un animal. O sea, la sirvienta sí vivía que está muerto, que es ahí como un lagarto. Y después ve al mismo lagarto, pero pues ya lo había revivido, ¿no? Entonces ya es como que le alertan Sí, al sí. papá y dicen, oye, ¿sabes qué? Están pasando cosas muy raras, van a ver a un señor que se especializa como en este tipo de estudios de magia negra y demás, y le dice, pues la sal es totalmente una invocación de estas fuerzas oscuras y demás, ¿no? El padrino de la niña también llega de visita, que es el mejor amigo del papá. Le cuentan también lo sucedido y convence al papá de retirar la estatua. Así que va al pueblo, porque aparte de la casa es la única en quién sabe cuántos kilómetros a la redonda. Tienen que ir hasta el pueblo para conseguir los obreros y retirar la estatua, ¿no? Cuando va de camino hacia el pueblo, en un accidente, se muere. No. Empiezan como a decir, oye, pues está muy raro, ¿no? La esposa también empieza a sentir o a sufrir como malestares de manera inexplicable. Y el padrino le había regalado una muñeca a la niña. Y la institutriz o la maestra la había descubierto así como con algunos alfileres y demás, como conocemos que el tema del vudú, ¿no? Claro. Entonces es como que dicen, oye, esto no es nada normal, ¿no? Salió de control. Sí, exactamente, güey. Le piden al padre y a la institutriz ir a reconocer el cuerpo del amigo. Van al pueblo y se queda nada más la madrastra con la niña Silvia, güey. Y cuando regresan de haber ido a reconocer al pueblo, no encuentran a la mamá, bueno, a la esposa del señor, y la van a buscar al lago y está ahogada, güey. Hola, madre. Entonces le dice a la niña, Por "Oye, no ¿qué?". saber nada. Le dicen a la niña, oye, ¿qué pasó? Que no sé qué. La niña dice, fue Hugo. Entonces el papá se enoja y con un mazo
empieza a pegarle a la estatua de piedra y le vuela la cabeza. Gran güey. escena, sí. Le vuela la cabeza y el día siguiente decide el papá, ¿sabes qué? Nos vamos de esta casa, mandan a buscar a la niña y la niña no la encuentran. De repente llegan en 103 y dice, pues vamos a buscarla al lago. Llegan a la estatua y en la estatua ya no está la cabeza de Hugo porque obviamente la había tirado el papá, pero encuentran otra cabeza, güey. Y la cabeza petrificada que encuentran es la de la niña. Silvia. Sí, es gran película esa, güey, también. Sí, véanla. O sea, ¿Sabes quién es, güey? El Taboada, sí. A Carlos Enrique Taboada se le conoce como el Duque del Terror porque tiene 4 películas que son íconos en la historia del cine de terror mexicano, güey, con El Libro de Piedra, Hasta el viento tiene miedo, que ahorita vamos a platicar un poquito de ella, Más negro que la noche, que también es una joya, güey, y la menos conocida, pero más laureada por la crítica, Veneno para hadas, güey. Veneno para las hadas, güey, que es la última película que hace y que también es una joya. Entonces también es importante decir que, güey, un director tiene 4 películas de las que seguramente nuestros papás son súper fan y les generó ciertos traumas, Sí, claro. güey, cuando eran morros, ¿sabes? Sí, O sea, y si la ves ahorita, la verdad es que las disfrutas, güey. Tampoco Sí, o sea, sí. están tan bien hechas que las disfrutas, sí, o sea, yo no te puedo decir ahorita, güey, cuántas veces he visto Hasta el viento tiene miedo. Creo que los diálogos me los sé, güey. O sea, sí me volví bien fan. Algo que leí, güey, justo sobre Taboada es que utilizaba una paleta de colores entre rojo, gris, azul y negro en las escenas que eran como de terror o de suspenso y te generaba la pantalla, te transmitía como ese sentimiento En el mood, güey. como distinto a que no estaba todo iluminado o todo oscuro, era como una paleta de colores rara Ok. que sí te transmitía ese, pues, o sea, que te metía como en el momento, ¿sabes? Sí, estaba sí. curioso. Güey, o sea, la verdad es que yo, o sea, una de mis escenas favoritas de películas de terror, güey, es cuando empieza Hasta el viento tiene miedo y está la noche, está lloviendo en la noche, güey, y se escucha a lo lejos, güey, Claudia. Abren la toma, güey, y está Claudia acostada, escuchando la voz de Andrea que la está llamando. Hay un trueno, güey, y se ve Andrea colgada y Claudia despertando. Sí. No, es una No, joya, güey. no. Hay una imagen bien chida de esa. Y digo, como mención honorífica, para no alargar tanto el podcast de la película, Hasta el viento tiene miedo, es de un internado de señoritas, donde la mejor estudiante que tiene en ese internado, la directora no la deja salir en las vacaciones, aunque le avisan que su mamá está muy enferma, en esas vacaciones muere, y Andrea recibe la noticia y pues está sumamente triste, güey, y ella se ahorca porque no puede con la tristeza, güey. No. Pero Se ahorca con un lazo de una cortina. en la cortina en la de la torre. oficina, en la torre, güey. En la torre, güey, sí. Y güey, qué escena, güey. ¿no? Está bien chida. Y ella pues quiere venganza, güey. Entonces, pues encuentra, digamos, no sé cómo llamarlo, si una alma débil, güey, o alguien con la que hace match, que es Claudia. Y a ella se le aparece y la llama constantemente en las noches, en sus sueños, güey. Y todos saben lo que sucede. Ellas se portan mal porque Claudia les dice a su club de amigas, o su grupito de amigas, que Andrea se aparece en esa torre y que la ven. De hecho, la ven, güey. Güey, está bien chido cuando estaba bailando esta chava. Ah, La ve en la claro, sí, ventana, que la ve en la güey. ventana, güey. Ahí está, cabrón. Sí. Después hicieron un remake caqui, Sí, güey, de no, Marty feo, Gareda, güey. ¿no? No sé quién. Feo, güey, feo, feo. No, Feo el está remake, chido, güey. o sea, nada en contra de Marty Gareda y el cine mexicano, pero esa película, ese remake, Sí, te Muy arranca, malo, güey, porque sí, incluso, está chafa. digo, le está puso padre, su madre a la historia. pero ya tratan de meter como otros temas más actuales y le quitan el contexto completo a lo que era la película. Sí, no, en esa ese peli está momento, chida. A mí me hace una gran película. A veces tiene miedo. La verdad es que si no la han visto, yo creo que ya la vieron, pero si no la han visto, por favor dense la Sí, oportunidad de verla. Digo, al final ya hemos visto hoy por hoy miles de películas de terror donde están los screamers, la música que te va a llevar Y la todo el misma mood. formulita, ¿no? Que de repente aparece una imagen. Pero, así. o sea, si tú en 1968, donde muchas de esas cosas no No pasaban. conocíamos, y el ver a un fantasma, o sea, la música, cómo Sí. se van llevando, güey, cómo te cuentan, porque todo sucede en un internado de señoritas. O sea, prácticamente los hombres no tienen ahí cabida más que el jardinero, güey, que es el que arregla el candado, güey. Señorita Claudia. Sí, güey. Está chido, No, pero ese güey tiene una frase muy chida que dice:
va a arreglar usted el candado, le dice, no, ¿ya para qué? Ya nadie va a entrar y nadie va a salir. Ya güey. verás, Está güey. chido, Sí, güey. está bien chido eso, güey. Sí, Claro, güey. Sí, es una joya. Yo creo que esa es Es mi fan, güey. como la recomendación, ¿no? O sea, Yo también sería mi top. Sí, sí. Bueno, igual otra mención que pues es del mismo director, de Carlos Enrique Taboada. Se estrena en el 75 y la mencionaste, de hecho. Está buena la historia, se llama Más negro que la noche. La trama empieza cuando el personaje principal, interpretado por Lucía Méndez, es una de 4 amigas que hereda la casona de su tía porque ésta fallece. Pero la única condición para quedarse con la casa es que cuide a su mascota, un gato negro de ojos amarillos que se llama Becker. Invita a sus amigas, a 3 de sus amigas, a pasar el fin de semana en la casa. Pero pues llega un twist ahí de la historia cuando encuentran al gato muerto en el sótano y cosas raras empiezan a pasar en la casona. Y es aquí donde te das cuenta que pues, el amor que tenía la viejecilla o la tía por dicho animal trasciende pues el plano de la mortalidad, sí, ¿no? O sea, de la tumba a la vida real. Y pues estos sucesos empiezan a ocurrirles también a los jóvenes de la casa cada vez que el gato se ve en peligro. Pues hay una película igual, un remake ahí hecho con Suria Vega, Erendy Ibarra en la actualidad. Que no la he visto. Pero no está tan bueno, la verdad también le meten ahí cosas que no van dentro como de la historia principal. Un punto que a mí me capturó, mismo caso, como que Taboada le quiso dar el foco al personaje femenino, que para su momento era un tanto complicado por el contexto histórico que se vivía en México. Eran 4 personajes independientes, como que echaban relajo y así, y eran pues figuras femeninas. Y estuvo pues como rato buscando al gato perfecto para interpretar a Becker. Ajá. E hizo un como casting de gatos, güey. De gatos. No mames. Así tuvo así. Y solamente hay un gato, o sea, el que sale siempre ¿sí? Es el mismo. Tuvo centenares de gatos, pero se decidió por uno porque ya cuando estaban como en las escenas y así, su dueña lo tenía acostumbrado a brincar a las manos del dueño. Ajá. Y a recostarse en el regazo, bueno, en las piernas de su dueña. Y lo replicaron con la actriz principal, que en este caso era la viejecilla, güey. Y lo hizo. Entonces dijo, no, pues ya tengo al principal. Y por eso es chido, güey. Está muy chido. Sí, güey. Hay nada más, güey, como para terminar, porque es una gran peli también, que cuando matan al gato, pues la viejecilla viene y cobra venganza de cada una de ellas, güey. Sí, güey. Que ahí es donde las empieza a matar. A una le entierra los palitos de tejer, güey. Sí, está chida esa peli también. Siento que esa, güey, hasta hay un cuadro de la viejita, ¿no? Así muy tétrico, me da un poquito más de miedo que hasta Benito tiene miedo. O sea, hasta Benito tiene miedo, da miedo, obviamente. O sea, bueno, no da miedo, pero sí te latas, así es terror chido, pero sí está más subida de todo, no creo que Becker, güey. A mí lo que me viene de hasta no tiene miedo, güey, para que la redundancia es que, güey, cuando llueve y hay truenos, güey, estás así en tu ventana, güey. Pero justo esa parte cuando ella se despierta, güey, que según se había muerto y que se para así como... ¿Ahí la sombra? Y la sombra, no, esa está chida, güey. O sea, los árboles pegando en la ventana, güey. No. Sí, nada, son grandes obras las. Tienen buenos diálogos también, güey. Las que están, exacto, y buenos guiones, güey. Y hay justamente una película, güey, con la que vamos a continuar, que es de 1960, güey, que se llama La Llorona. Sí. El Julio es experto. Julio es experto acá. El Julio es el su compa, es su compa de La Llorona, mi carnal. Es compa de La Llorona. BF de La Llorona, el Julio. No es cierto, Llorona, no me hagas caso, güey. Güey, yo La Llorona sí es como mi némesis de monstruos, A mí de chiquito me daba mucho miedo, güey. Esta película, güey, es escrita por Adolfo Torres Portillo y dirigida por René Cardona, güey. Está basada en el cuento de La Llorona de Carmen Toscano, güey. Y es la historia, digamos, de cómo esta leyenda de La Llorona nace, güey. O sea, narra la historia de una familia que sufre una maldición por el espíritu de Luisa del Carmen, güey. Una mujer mestiza que es frecuentada por un conquistador español, mejor conocido como Don Nuño de Montes Claros, güey. Se enamoran, tienen un par de hijos, güey. Este cabrón empieza a alejarse de ella, güey, porque pues es un picaflor, un cabrón. Ella pues empieza a volverse una mujer fría
y debido al rechazo de este güey, pues empieza como a agarrarle como tirria a sus propios hijos. Se empieza a clavar muy cañón con ellos porque empieza a pensar ella que la causa por la que su gran amor se está alejando es por los niños, güey. Y entonces, güey, un día Luisa recibe un mensaje, güey, de Don Nuño que le dice que se va a ir muchos años por órdenes del virrey a una, ya sabes, una tarea que les encomienda. A una convención. Pero varios años, güey, o sea, de que varios años ya. Entonces Luisa así de que, sí, güey, ¿cómo no, no? A ver, ¿con qué? Decide, güey, seguir al mensajero, güey. Lo va siguiendo, güey, por las calles ahí de... Esa está grabada en Guanajuato, güey. Son las calles de Guanajuato. Ajá, entonces va siguiendo al mensajero, güey, llegan a una iglesia, como una tipo de iglesia, habla con el padre, güey. Después ya sigue al mensajero y llegan a una fiesta en el palacio donde Don Nuño está con una mujer, güey, que sí es española y que ya es su nueva pareja, güey. Evidentemente la estaba ya como dejando a ella, güey, como que era la amante, digamos, ¿no? Su amor pasado. Su aventura ahí nada más que tenía en la casa chica, güey, ¿no? Entonces ella lo amaba tanto, güey, que se enoja, güey, así al grado de que regresa a su casa, güey, y con una daga acuchilla a sus hijos. No, man. Pero así está bien cañón como los acuchilla, güey. Sale de su casa, güey, y la gente sabe que acaba de matar a sus hijos, güey, y el pueblo se le va encima, güey, y la ahorcan, güey. Y ella maldice a la familia, maldice a Don Nuño, güey, y a su nueva pareja, y les dice así que a sus hijos, güey, de esa familia, güey, o al menos a uno de los hijos, güey, se mueren, güey. Entonces cuando nacen los hijos de esta familia, los descendientes de esa familia, ella les arrebata un hijo. Ajá, mientras la venganza vive en ella, güey, siempre se va a aparecer, güey, para cobrar venganza de Don Nuño, güey. Todos mis vecinos eran descendientes de eso Don que dice Nuño. Carlos está bien chido, güey, porque cuando llega ella con Don Nuño, güey, y está ahí su, pues, digamos que ahora la nueva pareja, güey, y ella se da cuenta de la traición, les dice, güey, o sea, los amenazas le dice, mi venganza va a ser más grande que su traición, güey, así literal les dice, güey, y va, güey, a ser de los hijos de sus hijos de sus hijos, güey. De todos los hijos. Así está. Y de hecho Chingón, la película, güey, se trata justo de eso, güey. Ya está situada, güey, en muchos años después de esa leyenda. En la descendencia. Y esta historia que les acabo de contar se la cuenta su suegro a nada más y nada menos, güey, que Mauricio Garcés, que es el protagonista. Le cuenta la historia, güey, de la leyenda de por qué. Porque Mauricio Garcés, güey, se quejaba de que su esposa sobreprotegía a su hijo, güey, pero él no sabía la historia de por qué lo sobreprotegía, pero en realidad era porque la estaba cuidando de la maldición. Entonces cuando ya le cuentan la historia a él, no, esa escena es grandiosa, güey, cuando le termina de contar la historia, güey, su suegro, que así el viento hasta levanta las cortinas, güey, ese güey se para, güey, pisa un gato negro y de repente se da cuenta, güey, ¿Que era Becker? No, que era Becker, güey. Este multiverso, güey. Multiverso de terror, güey. De Tahuada. No, se da cuenta que las ventanas están cerradas, güey, y que no hay ningún gato, güey, en la habitación, güey. Entonces está bien chido porque él empieza como obviamente a creer en la Llorona. Después de que ella le cuenta la historia, llega al siguiente día una niñera, güey, de nombre Carmen, que resulta ser, güey, nada más y nada menos que Luisa del Carmen, güey. No manches. Se aparece para matar al niño, güey. Cabrón. Madre. No. Intenta asesinar al niño en diversas ocasiones, güey. Al final, o sea, cuando el suegro dice, güey, que, güey, ella se me hace como conocida, güey, de algún lado, güey. Empieza a sospechar, güey. Se encuentra en uno de sus libros antiguos que tiene, güey, una foto de Luisa del Carmen. Y dice, güey, es ella, güey. Y entonces es que ya se la descubren, güey. Y voltea, justo cuando ve la foto, voltea, güey. Y ya no está la daga, güey, en la pared, güey, donde debía estar, güey. Entonces echa a correr a ver a su nieto, güey. Esta película es el recuento literal de la leyenda de la Llorona, güey, que aquí en Latinoamérica es uno de los famosos fantasmas como que acechan a Latinoamérica justamente. Hay una disputa incluso en Latinoamérica de dónde es la historia original, sí, claro, sí, de la Llorona. Vean esta película,
escuchen la frase con la que inicia, güey. Es como un relato de la leyenda, güey. De cómo las paredes son testigos del sufrimiento de Luisa del Carmen, güey. Y aparte es Guanajuato, güey, de que la de Guanajuato es... Sí, no, es súper tétrico, güey. Sí, güey, o sea, si ya te... Si tú es un estás buen en lugar. Guanajuato y escuchas historias de terror, caminas en automático todos los lados, digo, todas las partes te ven así ya Sí, tenebrosas. güey, neta es un buen lugar para situar una película de terror. chido. Vean esta peli, güey. Otra vez lo nuevo, no juzguen los efectos, vean la historia, güey, la calidad con la que se hizo, la música, güey, o sea, toda la ambientación, la edición, güey, está cañón, güey. O sea, Es que hay muchas películas, güey. Hay otra, por ejemplo, El espejo de la bruja. Yo creo que a lo mejor no se las vamos a platicar, pero, o sea, breve es también una bruja que encuentra a otra bruja y trabaja para ella como suma de llaves. Encantan un espejo y pueden ver en el futuro y le dicen, güey, tu actual marido tiene la intención de matarte, ¿no? Y trata de la película de todas las formas que están buscando hacerlo. Digo, al final y así lo consigue, pero pues digo, de eso se trata, ¿no? También los espejos son como artefactos súper supersticiosos, Sí. que dices, bueno, la verdad es que apagar una vela frente a un espejo y esas cosas, ¿no? Romper un espejo. Romper un espejo. Escuchen nuestro episodio de supersticiones. Supersticiones, güey. ¿Y bueno. qué me dicen, güey, de ya más para acá? 2000, kilómetro 31, güey. Bueno, Kilómetro 31 es muy buena película. También esta está es chida, una güey, ¿no? peli de terror, ajá. Aparte no existe el Kilómetro 31, yo he pasado por ahí, La llegas al 30 y digo, no sé si lo quitaron después de la película porque había muchas cosas, Tal vez sí. pero después del 30 ya no te aparecen los kilómetros porque vas viendo así, vas 28, 29... Pero si 30. puedes calcular un kilómetro. Pero sí, claro, y te paras ahí, digo, toda la carretera, ¿cierto? Los De Leones. hecho, Se volvió, sí, se volvió de como hecho, bien, sí, bien justo lo famoso, que güey. justo lo que dices, güey. O sea, a lo mejor fue un tema como de esta parte que los fans sí llegaron a ir a ese lugar y comenzaron como a meterse hacia el bosque. Y el desierto de los Leones, para que tengan un poquito el contexto, es bosque a los lados de la carretera. A todos lados, güey. Y es como... El Julio se casó en lo del Sí, desierto de sí, Leones. güey. Joya de boda, güey. Saludos a mi esposa. Saludos a él. De hecho, pues justo la gente se empezaba a perder por querer buscar como ¿El kilómetro? Y adentrarse en el bosque como pues experiencia. Y llegaron a la boda de yo creo que Julio. por ahí ha de ir un poquito el contexto de que pues no esté marcado tal vez tal cual. Sí, digo, no sé cuál sea la razón, a lo mejor y porque ya no había Kilómetro 31 y dijeron, pues ponemos la película. Pero es una muy buena Pero es un buen nombre película, también, güey. ¿no? Güey, Sí, también, sí, ¿qué sí. me dicen de Pedrito Fernández, güey? Sus vacaciones del terror. ¿Qué te pones a hacer pelis, güey? Es una muy buena película. Y también está la de La Llorona con Gastón Santos, Gastón Santos, güey, sí, o sea, Güey, las momias de Guanajuato, güey. Las O momias de sea, Guanajuato. está chida, güey, también, la neta, güey. Contra las En momias. Santo contra la güey. Bruja, la Está mujer chida. vampiro, ¿no? Güey, no sé qué, tantas cosas, güey. No, la verdad es que el cine mexicano Sea terror, la ¿no? época dorada Es tenía una joya. una Sí, hay muy un buenas sinfín películas. de grandes historias. Creo que el capítulo de hoy cumple con el cometido de recomendar, de que vayan a verlas, vayan a buscarlas, que no se mueran estas películas ahí en el olvido, porque son grandes obras de arte, güey. Nos Qué vemos el loco. próximo jueves, somos Proyecto Insomnio. Cuídense, chao. Gracias. Vean las pelis. Bye. Únete a la comunidad de Insomner y si te gustó el contenido de este podcast, te invitamos a compartirlo y a seguirnos en nuestras redes sociales. En Facebook y YouTube nos encontramos como Proyecto Insomnio, en Instagram como Proyecto Insomnio Podcast, en Twitter @Insomnio Podcast. El link viene en la descripción de cada capítulo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.